fíjense, queremos hablar de Nepal, porque Nepal ha estado en el centro de la noticia. Todo el mundo sabe que han ocurrido dos terremotos, un 7.8 el 25 de abril, un 7.4 este lunes. El primero dejó más de 8.000 muertos, este segundo de 7.4 dejó más de 34 personas muertas, 37 personas muertas a lo menos. Ahora, la imagen es bien impactante porque te da cuenta de un país que es sumamente pobre. Es un país que vive básicamente de la agricultura, es un país que vive también básicamente del turismo. Y la construcción no estaba preparada para esto, claramente. No estaba preparada, exactamente. El primero fue de 7.8 el 25 de abril, generó tremendos daños, más de 8.000 personas muertas, monumentos culturales, lugares únicos e irrepetibles del mundo, completamente en el suelo. Y nosotros esta noche en Eso hemos decidido ponerlo un poco en el mapa a Nepal, porque todos han escuchado alguna vez hablar de Nepal, pero dicen, ¿dónde está Nepal realmente? ¿De qué viven? ¿Cómo lo hacen? ¿Podrán sobreponerse a estos dos terremotos, a estas dos tragedias? Compadre, hay datos reveladores respecto de este país. ¿Dónde está Nepal? Fíjense que Nepal es una nación, es un país que está entre medio de dos grandes potencias asiáticas, la India y la China. Exacto. Entonces sí, esos dos países por supuesto que influyen, por supuesto que han de alguna manera dibujado la historia de esta nación a partir de guerras, a partir de invasiones. Pueblos milenarios, señor. O sea, hay que entender que no solo la escritura nace en uno de estos países, sino que es grandes movimientos religiosos. Hay que entender que la gran cantidad de habitantes que tienen, no por nada, el idioma más hablado en nuestro planeta es el chino, que es por la cantidad de habitantes que hay ahí. Y el sánscrito, obviamente, que viene de la India. Claro. Qué cultura más exquisita y rica. Ahora, si tú lo pones en el contexto asiático, tú decís un país chico, pero tiene 28 millones de habitantes. Nosotros aquí en Chile se supone que somos como 17 y algo. 28 millones de habitantes y además están justamente en torno a un cordón montañoso que es el Himalaya. Y al estar entre Asia y China, constantemente reciben, por supuesto, la influencia de estas dos potencias. De India y China, perdón. Ahora, ojo con lo que pasó el día 25 de abril y ojo también con lo que sucedió esta semana. 8.000 muertos. Cuando tú decís un terremoto del 7.8, aquí en Chile tuvimos sobre 8 y fallecieron. O sea, estamos hablando de muchísimas personas, estamos hablando de decenas de personas, sobre 300 personas en Chile, pero 8.000 en el primer movimiento sísmico y 37 en el segundo es tremendamente impactante. Es lo que se sabe hasta ahora, de hecho. Sí. Es impresionante. Bueno, como tú bien dices, fíjate que estos países que tiemblan cada muchas décadas de distancia, fíjate que ellos no tienen una planificación respecto a los terremotos. Cada vez que ha ocurrido uno, las desgracias son inconmensurables. Y siento que son países tremendamente religiosos, ellos incluso lo adjudican a ciertas, ¿cómo decirlo?, maldiciones o como ciertos desvíos, claro, culturales respecto, digamos, todo el panteón de dioses que ellos yo les hablaba, Cami, de la pobreza de este país y de qué vivía este país. Este país vive de la siembra, vive del campo y vive mucho del turismo. Muchos de esos turistas son los que van directamente a escalar el Everest, la montaña más alta del mundo, 8.400 y tantos metros. Y ese fue un equipo de estos alpinistas, de estos hombres que subieron a la montaña. Esto es bien impactante. Los que captaron esta imagen. Luego del terremoto 7.8 se vino una avalancha de nieve tan grande, tan imponente. El tema es, ¿para dónde escapas ahí? ¿Tienes dónde? No, pues no hay una posibilidad que pueda... O sea, digamos. Ahora, es a la suerte de Dios finalmente. yo le hago una pregunta, sigue desde mi ignorancia. ¿Uno se podrá meter dentro de la carpa, ponte tú, a esperar a... Se meten a la carpa, lo seguro creo yo. ¿Todo el peso de la nieve no te aplastará? La nieve te aplasta por supuesto. Sí, pues, el hielo te debe cortar. Y la mayoría de las personas mueren porque no saben dónde está el hacia arriba. Exactamente. Comienzan y se van por otro lado. Quedan Por eso desorientados. fíjate que, perdón que lo diga, digamos, pero uno de los grandes tips que dice la gente que está atrapada en la nieve es que bote saliva y vea para dónde cae. Entonces al lado contrario es la salida. Exacto. Porque va con la gravedad. Con la gravedad, exactamente, sí. Le pasó a estos turistas, a estos hombres que estaban escalando el Everest, como muchas otras personas. La MEI me decía que en ese momento habían 3 chilenos que sobrevivieron, gracias a Dios. Pero fíjate, imagínate, esto es igual que un tsunami, pero de nieve. O sea, y no tienes nada Pero que es hacer. mucho más consistente, digamos. Claro, es mucho más consistente. Y es mucho más difícil ir a buscar personas que te rescatan. claro. O sea, fíjate. De todas maneras. Te perdiste, digamos, estás desaparecido en el mapa. Nepal es como la cuna de muchas cosas. Uno habla de Nepal y de inmediato se te vienen muchas ideas, o muchos conceptos, o muchos grandes personajes de la historia mundial a la cabeza. Vamos a ir deteniendo algunos de ellos. Por ejemplo, ustedes saben que Nepal es como la cuna del Yeti. El Yeti, este personaje... El abominable hombre de las nieves. Exactamente, supuestamente habita el Himalaya.
Y ahí tenemos una imagen que es tremendamente controversial, sí, por supuesto, de lo que sería el Yeti. ¿Qué vendría siendo el Yeti? ¿Es un primo del Sasquatch? ¿Es un primo de pie grande? Absolutamente. Algunos lo vinculan como una especie de eslabón perdido. Es un primate muy alto que es inofensivo para los seres humanos, que tiene un olor muy fuerte, característico, que muy pocas veces se le ve a baja altura, que es capaz de movilizarse entre medio de la nieve como si nada, no le molesta ni la temperatura, digamos, ni la altura precisamente de todo lo que está nevado. Es una criatura que en algún momento fue mitológica, pero la cantidad de pruebas que hay al respecto a las huellas que deja y también por la cantidad de fotografías y que la gente que vive en el lugar, que lo tiene bautizado como tal, dice que parece absolutamente claro. O sea, no sería parte de la criptozoología. Claro, de alguna manera. Y es como un animal. Sí o sí. Sí, existen absolutamente. Conviven con él y lo ven cada ciertas temporadas y fíjate que la verdad es que para dónde se va, ellos saben que para allá hay más calorcito, digamos, les sirve como guía, como quien se fija en las migraciones de aves. Claro que sí. De hecho, dicen que vive donde el ser humano no puede llegar. Alcanza muy fácilmente en el fondo. El problema es que la mano del ser humano está cada vez más cerca de todos los rincones del mundo, entonces lo estamos dejando sin hábitat. Hablemos de Buda. Buda es un personaje que a muchas personas confunde. Mucha gente dice, ¿Buda es un dios? ¿Buda es un espíritu? ¿Buda es solamente una religión? No, Buda es un personaje que habría nacido en lo que hoy se considera como el territorio de Nepal, entre la India y también la China, el año 543 a.C. Nació como un ser humano como cualquiera de nosotros. Absolutamente, pero lo bonito de él es que nació siendo un príncipe. Su verdadero nombre de origen es Siddhartha Gautama. Y la verdad es que en algún momento sus padres lo protegieron de todo tipo de desdicha de la vida. Hasta que un día él se escapa del palacio y ve un hombre pobre, ve un hombre enfermo y ve un muerto. ¿Y cómo cambian esas imágenes a Buda? Finalmente le dice que nadie, por mucho que alguien te quiera proteger, tú puedes escapar a la vejez, a la enfermedad y finalmente a la muerte. Y es por eso que se corta el pelo, decide abandonar sus aposentos de príncipe, hasta no encontrar la verdad, decide regresar para adiestrar a los seres humanos. Se transforma en el Buda, que significa el iluminado, el completamente autorrealizado en términos mentales. Dice la leyenda que él, cuando llega a su meta, como ser humano completamente evolucionado, los dioses bajaron suplicándole que le enseñara esto al resto de las personas. Qué maravilla. Esta evolución del hombre vendría siendo a través solamente de la meditación, de la reflexión y del pensar. Pero algo muy bonito, él primero se mortificó en términos de cuerpo y después se entregó a todos los placeres de la vida cuando era príncipe. Y finalmente él, escuchando una conversación de unas personas que iban en un río, que le estaba enseñando un profesor música a su alumno, le dice algo muy sencillo. Le dice, no tenses mucho la cuerda porque se va a cortar y no la dejes muy floja porque no va a sonar. Y él dice, eso es, el camino del medio. Ni extremar, digamos, el castigo, ¿cierto?, del cuerpo, ni ser demasiado holgado con los placeres, sino que siempre en un constante equilibrio. Y ahí entiende y se ilumina. ¿Se puede llegar a al máximo escalafón espiritual de un ser humano en un país tan pobre como Nepal? Fíjese que sacamos la cuenta en la investigación que hicimos y el ingreso per cápita de Nepal es de 692 euros. Estamos hablando como de 475.000 pesos. O sea, una persona en Nepal viviría con 39.000 pesos mensuales. O sea, ese es el sueldo promedio de Nepal en estos momentos. Pueblo que vive de la siembra, del campo, de lo que puede cosechar y también de lo que dejan los turistas. Pero es tremendamente pobre. Bueno, rico obviamente en todo lo que es su cultura y su religión, pero 39.000 pesos mensuales. Los quiero invitar a escuchar este testimonio, miren. There are so many things to change in this country. There are so many children in Nepal who need the help. O sea... Ay, no, esto te golpea demasiado. Claro. Recuerda imágenes de Etiopía, ¿no te pasaste? Sí, es la pobreza más extrema. Es la miseria máxima. Y también es heavy porque es un lugar súper turístico. Yo tengo un montón de gente que va a Nepal y todo, y me parece que también son dineros y capitales que en el país que no están bien distribuidos, porque no puede ser que sea un centro turístico donde la gente va y posiblemente gastáis más de 1 millón de pesos en un pasaje y tiene este tipo de pobreza. Sí. Eso es bien paradójico, porque si tú piensas en Chile, los ejemplos de las expediciones que han ido al Everest, son millonarios, son multimillonarios que se preparan y que tienen muchas lucas. Entonces, ¿por qué
Si estas personas necesitan ir a ese lugar, quieren ir a ese lugar, este lugar se mantiene en la pobreza máxima y extrema. ¿Y por qué no se cobra, por ejemplo, como un impuesto a la gente que quiera ir para destinarlo como a los pobladores? Claro, por ejemplo, pero también tiene que ver un poco con su historia. Sí. Eran hasta 1923 eran una colonia inglesa. Sí. O sea, y de hecho la imagen, la visión que ellos tenían del rey era de que era un enviado de Dios, básicamente. Tenían una mirada muy divina de lo que era esa colonia. Absolutamente, tienen una jerarquía que era muy parecido como al medioevo en términos del catolicismo y su vinculación con los reyes, que de alguna manera eran elegidos, digamos, nacían dentro de cierta casta y cierta cuna donde estaban tocados por la divinidad, por lo tanto no se les cuestionaba nada y no estaban, digamos, atentos al error, no se equivocaban, su palabra era absolutamente ley y orden en estos casos. Claro, ellos tenían una especie de visión de que el rey era una reencarnación de Vishnu. Exacto. Y la guerra civil, como les decía anteriormente, o sea, la influencia de China principalmente también los ha mantenido históricamente bajo ese yugo. De hecho, la guerra civil de Nepal fue un conflicto entre las fuerzas del gobierno y los comandantes maoístas de Nepal, los comunistas básicamente, que duró desde el año 96 hasta el año 2006. Esta guerra fue iniciada por el Partido Comunista de Nepal, los maoístas, con la intención de derrocar a la monarquía nepalí que regía en aquel entonces y establecer la República Federal de Nepal. Actualmente, Nepal tiene un presidente y cuenta con una institucionalidad política, pero es un país pero muy nuevo en ese sentido. Y por ende, la distribución de la riqueza o de las riquezas que puedan alcanzar a obtener en estos momentos, a partir del turismo, a partir de la industria, te digo industria muy entre comillas, porque es una industria muy precaria, es muy difícil de manejar, ¿cachai? Y también pasa lo del tema de las castas. Yo sí he visto algo cruel en el tema de las castas. Como yo vi cómo se maltrataban unos a otros según las castas. Ponte tú, maltrataba a este maltrataba. Y es una red de maltrato hacia abajo constantemente. Y se escudan mucho o se resguardan mucho en la espiritualidad, en la religión. Justamente por esto me da la impresión. Ahora ellos no reaccionan porque esperan que el karma mejore para ellos. Sí, no, es impresionante. Claro, cuando la media habla de maltrato, de inmediato uno dice, claro, tuvieron guerra civil, lo pasaron muy mal desde el año 96 hasta el año 2006 y ahí se cometieron un montón de violaciones a los derechos humanos de un bando y de otro. Quiero recoger dos testimonios que hablan justamente de esta situación. Pongan atención. Nepal had a civil war from 1996 to 2006, and there were many kinds of very serious human rights abuses committed during that time by both sides, by the government side as well as by the insurgent Maoist rebel side. We have now gone and documented crimes of sexual violence, including rape, that occurred during that time, again committed by both sides. Es loco porque ninguna de las dos fuerzas en disputa, digamos, le interesaba realmente lo que era, perdón por decirlo así, el jamón del sándwich, que eran los civiles, de los cuales los podían sentir que el pueblo lo sufrió, abusar de ellos. La mujer, y además principalmente actos de violaciones de derechos humanos respecto de violaciones sexuales. Entonces es tremendamente denigrante también para la mujer de Nepal lo que ha sucedido y es un recuerdo que tienen vivo porque esta guerra terminó hace muy poco, hacia la vuelta de la esquina, el año 2006. Fíjense que hasta el momento, de manera muy preliminar, se ha estimado que los costos de la reconstrucción de Nepal estarían en torno a los 5.000 millones de dólares. Nos pusimos a investigar, encontré que el Producto Interno Bruto de Nepal es de 20.000. O sea, el 25% se iría en esta mirada que además... Estamos hablando de años, o sea, claro, o sea, pueden pasar décadas antes que Nepal logre ponerse de pie. Y se les va a ir una cantidad de dinero y de Producto Interno Bruto en reconstruirse que es sideral. Además, esta cifra de 5.000 millones de dólares que yo les digo es casi muy preliminar porque esa cifra salió después del primer sismo, del 7.8. Claro, luego vino esta réplica de 7.4 y quedaron más en el suelo aún. Pero es precisamente en este momento donde las potencias mundiales tienen que manifestarse y también hacer honor a que son potencias mundiales y destinar su dinero a este tipo de cosas porque ese país solo no se puede levantar. No se puede levantar. En el fondo yo lo veo como un país súper abandonado, pero al final yo veo niños que mueren de hambre en el fondo en un país así y yo me pongo a pensar, las tres potencias que más mueven plata es, en el fondo, la iglesia, el fútbol y las armas. ¿Cómo se mueve tanta plata ahí? Hay niños que mueren de hambre, no puede ser. Bueno, figuras como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y la ONU también, ya han comprometido su ayuda, pero de todas maneras va a ser insuficiente. Nepal, en esta noche, en la mirada, por supuesto, de Así Somos, amigos.